qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi. Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos, qua vitas in celis, ecce siculo oculo servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculo ancilla in manibus Domini sui, ita oculi nostri ad hominum done Deo nostrum, doni miseratur nostrum. Misere nostri Domine, misere nostri, quia multum replete sumo de spectionem, quia multum replete anima nostra, opprobrium abundantium et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendemus sempre Elio contra nequis insidia olis presidium, impere Elia Deus supplices pecamur, tuque Prince Milicia Celeste, Satanás, los que espíritu malignos que apertizones anuari per vacanto il mundo divina virtud in inferno detrude. Amen. In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de ver el video hasta el final. No se les olvide la traducción de la cántico a la Santísima Virgen María, que es como nuestro himno, digámoslo así, del canal. Beata et Virgo Maria, que Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti, qui te fecit. In aeternum permanet Virgo, ora pro nobis Dominum nostri Jesum Christum, eructavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi. Y se repite otra vez, Beata et Virgo Maria, que Dominum portasti, Creatorem mundi, genuisti qui te fecit, et in aeternum permanet Virgo, ora pro nobis Dominus Jesum Christum. ¿Qué quiere decir? Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y se repitió, bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo,
para siempre permanecer virgen, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Y no se les olvide lo de San Pablo, primera carta de San Pablo a Timoteo, donde nos dice: primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4: Qui omnes homines dul salvo fieri et agnitionem veritate venire. Que Dios quiere que todos los hombres se salven llegando al conocimiento de la verdad. ¿Por qué eso es tan importante? Porque nosotros debemos ayudar a salvar a las personas, empezando los que están cerca de nosotros. Mucha gente no quiere hablarle a la familia de las cosas de Dios, de la situación de la iglesia, porque los rechazan, porque le hacen mala cara, porque se fastidian. Pero acuérdate que el mismo San Pablo dice: insiste a tiempo y a destiempo. Ruega, exhorta, vitupera. Entonces nosotros tenemos que rezar por la iglesia, rezar empezando por de nuestra casa, para que se salven. Porque si no se salvan, o no nos salvamos, pues vamos a parar a los profundos infiernos con los demonios por toda la eternidad. Eso no es una leyenda, eso no es un cuento chino, eso es una terrible y espantosa realidad. Quien no se salva, se condena. Ahí no hay otra atmósfera neutra. Y no se le olvide también el Salmo 122 que se rezó, que dice: yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobios. Nuestra alma se abrevó ya con el exceso del desprecio de los ricos y de la irrisión de los soberbios. Como tenemos que pedir por la iglesia, no se les olvide pedir por Monseñor Viganó, para que Dios nuestro Señor, antes de que se lo lleve, deje una jerarquía instaurada, digámoslo así, algunos obispos, para que sigan defendiendo la fe católica. Hay gente que habla más de Monseñor Viganó, dice que es falso y todo eso. Para mí, en medio de mi pobreza y en medio de mis pocos conocimientos, él ha hablado la verdad, y como dice el Señor, la verdad os hará libres. Y nosotros sabemos que la iglesia es de Cristo nuestro Señor, que Cristo es la esperanza para nosotros, la roca y salvación, y sabemos quiénes están en contra de la iglesia y los obispos. Este santo obispo denuncia a los enemigos de la iglesia y enseña la doctrina verdadera, lo que la iglesia ha enseñado durante 2000 años. Pues no, simplemente tenemos que seguir creyéndolo de siempre, y que Dios lo ayude a él, como esperamos que Dios nos ayude a nosotros. Esto para que no creamos por ahí todas esas cosas que hablan. La excomunión es completamente inválida, porque una persona, un pontífice, por muy pontífice que sea, si no cree que Cristo es Dios, no tiene ninguna autoridad para excomulgar a nadie. Él, ni siquiera él mismo se puede excomulgar, porque ya está excomulgado. Vamos entonces a seguir con las causas del pecado. No se les olvide que el pecado es un acto que se hace en contra de la ley de Dios o la ley humana, con plena advertencia y pleno consentimiento. Pero sabemos las definiciones de pecado mortal. Acuérdense, pecado mortal es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios, la ley humana, en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. Y pecado original, que fue lo que vimos, pecado venial, que fue el que vimos la semana pasada, es decir, hacer, pensar o desear algo o omitir algo contra la ley de Dios, la ley humana, en materia grave o leve, pero sin plena advertencia y sin pleno consentimiento. Eso es lo que hace la diferencia. El pecado mortal se hace, es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios, la ley humana, en materia, también es omitir algo contra la ley humana, la ley divina o la ley humana, en materia grave, con plena advertencia y pleno consentimiento. El pecado venial es lo mismo, pero sin tener plena advertencia y ese pleno consentimiento. No es la materia lo que hace al pecado venial, sino que lo hace es la ausencia del pleno consentimiento. Por eso, porque la materia grave, un ejemplo, yo les decía, robar a alguien, matar a alguien, pues es siempre materia grave.
Pero si la persona lo hizo por accidente, no hay plena advertencia ni pleno consentimiento. Fornicar, pues eso es pecado también, materia grave, pero si una chica fue violentada, pues ella no consintió, ahí no hay tampoco pecado mortal. Eso es, espero que nos quede claro. Vamos entonces a las causas del pecado. Dice, las causas del pecado son internas y externas. Las internas son la ignorancia, que nos hace desconocer la ley o su importancia. Cuanto más culpable, más grave. La ignorancia, la pereza. ¿Por qué la ignorancia es culpable? Porque se hace por la pereza y el descuido de querer aprender la ley de Dios. La concupiscencia o rebelión de la carne contra el espíritu, que la tenemos todos los seres humanos. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, como dice el apóstol San Juan. La fragilidad que se deja arrastrar por la violencia de la tentación y es aumentada por los malos hábitos. La malicia que busca intencionalmente el pecado o se deja llevar a él sin resistencia. A la ignorancia se refiere la inconsideración, pues no pesando la malicia del pecado, ni sus consecuencias, lo cometemos con mayor facilidad. La ignorancia se refiere a la inconsideración, pues no pensando la malicia del pecado, ni sus consecuencias, lo cometemos con mayor facilidad. De estos pecados son más graves los que nacen de malicia, porque denotan una voluntad más perversa e inclinada al mal. La causa externa son el demonio. Bueno, aquí en esta parte de arriba, de donde dice lo que nacen de la malicia, lo que yo les hablaba a veces, sucede muchas veces con ciertas personas que se ponen a ver videos pornográficos. Y uno les dice, ¿para qué miran eso? ¿Es que usted después comete un acto impuro? No, solamente por mirar. Eso es peor que si se cometiera el acto impuro. ¿Por qué? Porque ahí se está deleitando intelectualmente de la maldad de los que están allá revolcándose, haciendo cosas sucias. Eso es del diablo, el demonio es el que se goza del pecado. Otra cosa fuera que era, no, pues la tentación y sucumbir. Yo no estoy mandando a que nadie ande cometiendo actos impuros mirando pornografía, pero simplemente para aclararles que el deleitarse en ni siquiera participar del pecado, sino en ver cómo los demás lo ejecutan, eso es de los demonios. Eso es de los demonios. Lo que le pasa al Papa. El Papa, la gente dice, no, pues será que el Papa es gay. No, eso no tiene nada que ver. El Papa sea gay, no sea gay. El problema es que él se está deleitando con los pecados que hacen los demás. Y eso es propio del demonio, porque nosotros, Dios nuestro Señor, ha dado todo en la cruz, como él dijo, consumatum est, ya todo lo dio, es para que nosotros no queramos ofenderlo. Ustedes saben que Dios no sufre por mis pecados. El que sufre es la humanidad de Cristo, que es como el pararrayo que carga con toda la maldad de los hombres. Porque Dios no puede sufrir, Dios no es ni alegre ni triste, Dios es Dios. Su sustancia es completamente inmovible y no está condicionado a las pasiones, pero en cambio, en su humanidad Jesucristo sí sufre la pasión. Cuando yo cometo un pecado, yo ayudo a agregarle sufrimientos a la pasión. Entonces, si una persona se alegra de que los demás estén pecando, está ultrajando a Cristo y está haciendo el papel del demonio. Ahora, mucho más, si es grave de una persona, un laico que lo haga, un bautizado simple, ahora que será el sumo sacerdote de la iglesia o que ostenta el título y que se alegre del pecado, que le diga a una pareja de dos hombres que estén felices y que la pasen sabroso, o sea, cuando eso está completamente contra la naturaleza, o sea, es que él se alegra, ajeno a que él haga eso o no lo haga, eso es problema de él y él tiene que entregarle cuentas a Dios. El problema es que se está alegrando de la maldad. Nosotros no podemos alegrarnos de la maldad,
Porque en el momento en que nosotros nos alegramos de la maldad, estamos alegrándonos de los dolores de la humanidad de Cristo. Y los que se alegraron de la humanidad de Cristo, usted ya sabe que el mismo Señor les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, no podemos alegrarnos viendo cómo Cristo sufre, sino que debemos tratar de consolarle, como dice, vine al mundo y nadie me consoló, busqué quien me consolara y no hallé nadie. Nosotros queremos decir, Señor, aquí estoy para ofrecer un mínimo de bálsamo, de consuelo, al menos manteniendo intacta la fe y luchando por combatir el pecado. Las causas externas son el demonio. Bueno, entonces nos queda que las causas internas son, volvamos otra vez. A la ignorancia se refiere la inconsideración, pues no pensando la malicia del pecado, ni aún sus consecuencias, lo cometemos con más facilidad. Este caso de estos pecados, son más graves los que nacen de malicia, porque denotan una voluntad más perversa e inclinada al mal, como los demonios. Las causas externas son el demonio, que vive induciéndonos al mal, y lo que se llama tentación, el mundo que con sus malos ejemplos, aún sin querer, se convierte en ocasión y estímulo para el pecado. Las criaturas que por el desorden que dejó en el alma el pecado original, en vez de conducirnos a Dios, muchas veces nos alejan de Él. Por ejemplo, las criaturas hermosas que por sus cuerpos atractivos pues se llevan nuestros ojos para codiciar cosas que van contra la ley de Dios. Esto se está poniendo oscuro. La tentación, sus remedios. Los demonios nos inducen a pecar principalmente de tres maneras. A través del engaño, engañando nuestro entendimiento con falsas ilusiones, haciéndonos ver, por ejemplo, la muerte como muy lejana, la salvación como muy fácil, entre otras cosas. También diciendo, no, pues se confiesa y ya se le acaba el remordimiento, hágalo, que eso no importa. Aflojando nuestra voluntad en el bien obrar, hasta llevarnos a la negligencia y al desaliento y aún a la desesperación. Eso lo ve uno, por ejemplo, en la asistencia a la Santa Misa, y que ella hablaba con una señora precisamente cómo los niños, que son niños, se ven contaminados del diablo, porque los niños, mientras asisten a la Santa Misa 3, 4 domingos seguidos, los niños son unos angelitos, pero se van los padres y no vuelven hasta por allá a los 20 días, y los niños vienen ya totalmente contaminados. ¿Por qué? Porque es el diablo que los va a contaminar, los contamina. Pregunta a la gente, padre, ¿y por qué es que no van a la gente a la Santa Misa? Pues el demonio, pues el diablo, ¿quién es el que va? ¿Por qué otra cosa? El demonio les pone otras cosas para que no se acerquen a la misa. Sobre las tentaciones debemos advertir. Volvamos aquí. Incitando al mal nuestros sentidos y pasiones, con pensamientos de soberbia, odio, de lujuria y demás vicios. Esos son los trabajos del diablo. Sobre las tentaciones debemos advertir. Primero, solo son pecados cuando las consentimos voluntariamente. Segundo, Dios las permite ya para humillarnos, haciéndonos ver la necesidad que tenemos de su gracia, ya para que nos fortalezcamos en la virtud y adquiramos méritos para el cielo. Siempre podemos vencerlas si empleamos los medios necesarios. Fiel es Dios, dice San Pablo, y no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho. 1 Corintios 10:13. Para vencer las tentaciones, 3 medios son indispensables:
La vigilancia para no dejarnos sorprender, pues el demonio anda como a nuestro alrededor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Qué pena, pero es que ya me cogió el oscuro. Ya vamos a terminar este capítulo. La oración, porque siendo el demonio más astuto y poderoso que nosotros, solo con el auxilio de Dios la podremos vencer. La mortificación de nuestros sentidos y pasiones, que son los medios de que el demonio se vale para adueñarse de nuestra alma. La mortificación de nuestros sentidos y pasiones, que son los medios, o sea, los sentidos y las pasiones, son los medios que el demonio usa para adueñarse de nuestra alma. Los que se quejan de no poder vencer la tentación, estudien su conciencia y no se convencerán de que si no pueden triunfar es por no recurrir con el debido cuidado y frecuencia a estos tres medios indispensables. ¿Cuáles son los tres medios? La vigilancia, la oración y la mortificación, para no caer en la tentación del pecado. Sobre todo yo agregaría la humillación a Cristo nuestro Señor, pidiéndole que nos ayude a amar la virtud contraria. Por ejemplo, contra la impureza, la castidad, que amemos la castidad. Y así, o sea, la virtud contraria al pecado que cometemos. Y que nos dé la gracia de valorar la virtud y lo que es estar en comunión o en gracia con Él. Y que nos dé la gracia de evitar la ocasión. De todas maneras, ustedes saben que el autor de nuestra santificación es Cristo nuestro Señor, y Él es el que nos va dando los medios para que avancemos en la vida espiritual. Lo que nosotros necesitamos siempre es la humillación. Humillad vuestra cabeza a Dios, humillad vuestra cabeza a Dios, reconociendo que nosotros somos incapaces de hacer algo bueno, que no somos dignos sino del castigo de Dios, y porque somos propensos a caer en toda maldad. Bueno, les pido perdón por hacer este video así oscuro, pero es que estaba celebrando la Santa Misa y mientras tanto se ha ido el sol. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Domino vobiscum et con spiritu tu, benedicamus Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.